nos acompañe y no estemos simplemente lucubrando o hablando de Él por hablar o como una religión, un conocimiento, sino que Él esté presente guiando nuestro corazón para recibir su revelación. Hay algo que es bien sabido y es que es muy difícil, casi imposible, de seguro, uno amar lo que en últimas no conoce. El verdadero amor se gesta a través del conocimiento, de lo que yo conozco, no del conocimiento académico, ni mucho menos, sino de conocer al otro. Yo no puedo decir que amo aquello que no experimento. Quizás añoro algo, pero de eso amar es muy diferente. Y por eso vamos a pedirle a nuestro Señor que nos acompañe para que esta palabra sea viva. Padre nuestro, gracias por cada persona que ha venido acá en esta noche. Padre nuestro, tú eres el invitado principal en esta casa y que la paz sea en este lugar. Que no hablemos por hablar, sino que de tu revelación pueda bajar a nuestro corazón y en nuestro corazón transformarse en obras y en un conocimiento práctico. Padre, gracias por tu presencia, no solamente acá, sino en cada uno de nosotros, dispuestos, Señor, a crecer, a manifestar y a desarrollar el conocimiento de Cristo en todos aquellos que tú has elegido, Señor, para enseñar la verdad, para llevarlos a una comprensión del Padre, del reino de los cielos y de lo que estamos destinados a hacer. Señor, gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, ¿alguien me puede recordar en dónde terminamos o no? Yo tengo aquí que terminamos en el 4, versículo 7, 8. 4, 9. Ajá, y vamos a empezar el 9. Muy bien. En el capítulo 3 hablaba el apóstol Pedro, hacía una exhortación a la manera de vivir tanto de las personas que estaban en condición de esclavitud, como también los que estaban sometidos a una autoridad. ¿Cómo debía ser el trato para con las autoridades? Bajo el principio de que toda autoridad, y esto también se ve dentro de la teología del apóstol Pablo y de la enseñanza y la predicación apostólica, que toda autoridad se desprende de Dios. ¿Cierto? Toda autoridad es dada en la tierra por Dios. Bien sea para castigo, bien sea para el orden, para la justicia, etcétera, etcétera. Entonces dice... también hablaba de los deberes conyugales, que hablamos de los deberes del esposo, de la esposa, y fue interesante. El fin de todo está cercano. Es muy recurrente en los apóstoles ver que para ellos este fin cercano es la parusía. Todos saben qué es la parusía, ¿cierto? La gran mayoría. No. La palabra parusía en griego significa el advenimiento o la venida, la segunda venida de Cristo. La parusía es cuando Él vuelva, Él retorne resucitado, y cuando Él retorne es el final de un tiempo, ¿no? Del tiempo tal y cual nosotros lo conocemos. A eso se le conoce como la parusía. Y en la literatura apostólica es muy común encontrar este tipo de expresiones como que el fin está cerca. Pero esto es muy normal dentro de las personas que han tenido una experiencia de Dios muy cercana. Cuando estudiábamos el libro de Mateo, veíamos que era muy normal en la manera de expresarse de nuestro Señor constantemente esta expresión: velad, estad atentos, velad, velad por aquel día. Si leemos Mateo 24, él está insistiendo a la iglesia que hay que estar despierta, que hay que estar velando, que hay que estar atento, que hay que estar cuidadoso. ¿Y cuándo uno debe estar cuidadoso? Cuando algo se va a venir, cuando algo está por llegar,
genera, digámoslo así, como una expectación. Entonces ellos habían interiorizado tanto la homilía, la prédica de nuestro Señor, el mensaje, que todo el tiempo instaban a la iglesia a que también, así como nuestro Señor les había enseñado a ellos como heraldos y como misioneros del Evangelio, como apóstoles, también ellos a las iglesias que iban fundando le instaba a que estuvieran velando, porque en cualquier momento, como ladrón en la noche, iba a ser la parucía. Nadie sabía ni el día ni la hora. Eso está en el capítulo 24 del Evangelio de Mateo, donde le preguntan, bueno Señor, y dinos entonces cuándo acontecerá todo esto que estás diciendo, porque estás hablando casi que de algo, de un parangón, un apocalipsis, y entonces dinos cuándo lo va a pasar. Entonces él da unas señales, pero a estas señales también le pone una cortapisa donde nos dice, el día ni la hora la sé, solo mi Padre que está en los cielos. ¿Ya? Bueno, o sea que de esa época es que están hablando que ya va a venir Cristo. Exactamente. Ya sé. Y es muy común. Pero Pablo, y los judíos también están esperando el Mesías. Están esperando, pero como la primera venida, no como la segunda venida del Mesías. Judíos la primera y la de nosotros segunda. La de nosotros es la segunda ya en triunfo. Él vino en la primera venida mesiánica, él llegó, en el libro de Isaías hablábamos del siervo del Señor, el siervo sufriente. Él vino como siervo, ¿ya? Pero en la segunda venida, él va a venir como rey. Con vara de hierro, Y no con a cetro. sufrir, No, va a venir a juzgar. A juzgar. Como juez y rey. Juzgar no significa que va a empezar sí, no, simplemente va a separar el trigo de la cizaña, las obras buenas de las malas, los actos de amor, los actos de desamor y las consecuencias. Porque si hay una medida que él nos da, en Apocalipsis se nos dice, en una de las cartas en una de los mensajes a las 7 iglesias, en qué perspectiva el ser humano va a ser juzgado, o cuál es el principio del juicio de Dios, o cuál es el atributo por el cual nosotros somos juzgados, y ese atributo es el amor. La medida del juicio de Dios depende de la medida de mi amor. Entonces el juicio es correlativo al amor, no a los títulos, no a la capacidad intelectual, ni siquiera a mis esfuerzos. Dios en el juicio no va a premiar los esfuerzos, Dios va a premiar el amor. Si el amor te lleva a esforzarte, ese esfuerzo para Dios tiene valor. Si te esfuerzas por un fin egoísta, ese esfuerzo en el juicio justo del Señor es como un trapo de inmundicia, no tiene valor. Tendrá valor acá, y acá vas a tener tu recompensa, pero esa recompensa no la vas a tener en el juicio de Dios, porque el único principio por el cual somos juzgados, o el único atributo, es el amor, no existe otro por el cual existe el juicio. ¿Okay? De hecho, Él nos marcó este derrotero porque la manera en que Él se ofreció a sí mismo fue el puro ofrecimiento de amor. La mejor definición de amor, la de Corintios 13, son características del amor, pero la mejor definición del amor es darlo todo y no esperar nada. Yo doy todo y no espero nada. Esa es la mejor definición del amor. ¿Por qué? Porque a eso lo llevó nuestro Señor a la cruz. No existe otra mejor forma de definirlo. Darlo todo, no esperar nada. Ok. El fin de todo está cercano. Recuerden, todas estas personas muy cercanas a Dios siempre van a tener como una especie de intuición o de premonición interna de velar, porque el Espíritu siempre los va a llamar como a velar y a estar atentos. Y ese estar atentos es como si el fin estuviera siempre cercano, como si nuestro Señor, el advenimiento de nuestro Señor siempre estuviera ahí como a la vuelta de la esquina. Es muy normal, y en Pablo también lo vemos. Si uno lee la carta a los Efesios, casi que el apóstol Pablo está asegurando que a él le va a tocar la venida del Señor. Y en la carta de los tesalonicenses él dice, bueno, no se preocupen, porque los que murieron primero y los que quedamos aquí, como él decía, a mí me va a tocar, porque veía como que iba a ser muy, digamos que era casi que inminente la venida de nuestro Señor. Y es normal tener ese sentimiento. Entonces no es que la iglesia haya errado en
en la administración o en la dispensación de los tiempos o de calcular los tiempos. Más bien, movidos de la pasión y del velar de orar, siempre se ha creído que el fin está cerca. Un anhelo del corazón. Es un anhelo y es un anhelo que incluso que casi que se empieza a desarrollar en cada uno de nosotros en la medida en que nos vamos acercando a Dios, porque es un anhelo del mismo espíritu que clama dentro de nosotros. Cuando veíamos la carta a los romanos, veíamos los famosos ayes. ¿Recuerdan los ayes? Sí. Hay un ay o un aye que es la creación, que gime por la restauración, como si la propia naturaleza quisiera ser emancipada y restaurada de esta esclavitud a la que está sometido, a la destrucción, a los ciclos de nacimiento y muerte. Por otro lado, también el Espíritu Santo dentro de nosotros clama como un ay del Espíritu por la hora en la que nosotros vamos a ser restaurados y nuestros cuerpos van a ser transformados de la misma manera que Cristo, ¿no? Dice, ante todo tenedlos, en el fin de todo está cercano, sed pues discretos y velad en la oración. Miren que la palabra, el fin de todo está cercano, está relacionada con la palabra velad. Velad de estar atentos, pasar la noche en vela, es decir, sin dormir, despiertos, atentos. La palabra aquí discretos o la palabra discreción es sobriedad, ¿ya? Así dice, manténganse sobrios y con la mente despejada. Ah, ok, vale. Esta expresión discreto aquí me parece que no sería como la correcta más sería sobrio. La palabra sobriedad es un atributo, es casi un atributo del espíritu, ¿cierto? Alguien sobrio no es alguien que no está muy ornamentado o muy adornado. Generalmente nosotros relacionamos sobrio con minimalista o alguien que es como muy medio y muy justo en sus cosas. No, la palabra sobriedad como un atributo del espíritu, como un atributo moral, es como la ecuanimidad. Es alguien que es ecuánime y sabe medir los tiempos, sabe medir sus palabras, sabe medir las cosas. Es como una especie de sabiduría que le permite llevar como a buen terreno y a buen puerto todas las cosas. Entonces, sed discretos y velad en la oración. Ante todo, tened los unos para con los otros ferviente caridad. ¿A quiénes se está refiriendo el apóstol Pedro acá? Cuando dice, ante todo, tened los unos para con los otros ferviente caridad. Caritas en griego es amor. Ok. Ante todo, amados pacientemente unos a Caridad y amor es exactamente lo mismo. Lo mismo. ¿A quiénes se está refiriendo? A la iglesia. Se está refiriendo a la iglesia, entonces a la caridad fraterna entre hermanos. Entonces nosotros debemos manifestar caridad entre nosotros, primeramente entre la iglesia, porque si no nos amamos nosotros, ¿qué es más fácil amarnos? ¿O no? Porque nos conocemos. Ahora, amar a un desconocido que obviamente pues no conocemos es más difícil. Pero aquellos de afuera, viendo cómo nos amamos, van a ver que hay algo diferente en nosotros, ¿cierto? Y ese es el ejemplo de la comunión cristiana. Por eso a los cristianos, los primeros cristianos, no se les llamó, cristianos se les llamó casi como un pequeño apodo, pero antes se les llamaba como los del camino. Y en Hechos de los Apóstoles leíamos que las personas de afuera decían al verlos, miren aquellos cómo se aman. Y los sorprendía la manera en que vivían un amor, sin un desinterés los unos para con los otros. Y la iglesia, digámoslo así, como en lo que ha sido la globalización del mundo, obviamente hay mayor cantidad pues, obvia, de población y todo esto, hace que estos valores se pierdan un poco, ¿cierto? Y para todos somos ajenos. Y se ha perdido mucho como esa caridad o esa, digámoslo así, ese amor fraterno del que gozaba como la iglesia primitiva y por el cual fueron grandemente reconocidos.
porque la caridad cubre la muchedumbre de pecados. Eso lo explicábamos la charla pasada. Hablábamos que puede ser pecado en el sentido de que mi caridad disimula el pecado del otro, ¿cierto? Otra vertiente habla que es con el amor y con mis obras, de alguna manera yo disimulo mi propio pecado. No quiere decir que yo me salvo del pecado haciendo obras, porque puede ser malinterpretado este pasaje de esta manera. Pero eso ya lo hablamos en la charla pasada, yo ya me acuerdo. Sed hospitalarios unos con otros sin murmuración. La hospitalidad, para los que les gusta la cultura semita o la cultura árabe, es uno de los principios para ellos más importantes. Si tú ves en el mundo occidental, ¿cuál crees tú que es el principio por antonomasia del mundo occidental? O el principio fundamental para el mundo occidental, para la posmodernidad. O el derecho, hablemos de derechos. La primordial del yo. No, eso es haciendo como un análisis del problema de la civilización moderna y está bien. No, pero ¿cuál es el baluarte de la, digámoslo así, de la Revolución Francesa, para ponerla más fácil? La libertad. Libertad, fraternidad, recuerden los principios de la Revolución Francesa. Entonces, si tú ves, en la sociedad occidental está fundamentada sobre el principio de la libertad. Todos los políticos andan hablando de democracia. ¿Y por qué ponderan la democracia? Porque la democracia es la capacidad libre que tiene un pueblo de elegir a un gobernante. Entonces, libertad. Si tú violas el contrato que tienes con un Estado, etcétera, etcétera, como un conglomerado social, entonces, ¿qué es lo primero que pierdes? La libertad. Eso es como lo que pondera las sociedades modernas, es como la libertad, todo lo que te quite libertad. Entonces ahora no, es que ya se están prohibiendo la libertad de expresión y todos se rasgan las vestiduras. No, es que ¿cómo así que yo no puedo hablar? ¿Cómo que no me van a dejar dar mi opinión? Y esa es la queja de todos. Quítele la capacidad de hablar a una persona para que vea cómo se ofende en este sistema. Pero en la antigüedad nadie, excepto unos pocos, tenían la capacidad de expresar libremente su opinión. Y ni siquiera se preguntaban o se preocupaban de la libertad. De hecho, cuando uno lee a Platón, en los diálogos de Platón, Aristóteles, y la concepción que ellos tenían como de la sociedad, para ellos la libertad era una cosa exclusiva a unos pocos. Pero se pondera, como les digo, en la modernidad. Todo esto para decir una tontería, no una tontería, pero sí, no sé por qué me fui tan por allá. Pero para el mundo semita, para el mundo árabe, el mundo oriental no ponderaba tanto la libertad como si lo hacía para con la hospitalidad. Para ellos la hospitalidad era incluso un poco más importante que el valor de la libertad. Porque al ser pueblos de topografía tan dura, y los árabes sobre todo, y los mismos semitas, el pueblo de Abraham, que eran transhumantes, que transhumante es muy diferente a nómada, que a veces se dice que el pueblo de Israel era nómada. Nómada son aquellos que van como gitanos, sin Dios y sin ley, en carritos buscando por ahí la fortuna y donde arrimarse y vender sus cosas. Transhumante eran personas que ocupaban un lugar, cuando se acababan los recursos en ese lugar, se iban a otro lugar, pero hacían recorridos cíclicos. A eso se le llama transhumar. Y como transhumantes, ellos sabían que cuando iban a llegar a un territorio nuevo, el hecho de ser recibidos con hospitalidad, para ellos era algo tan grandioso y tan valioso que comenzaron a ponderar esa hospitalidad. De tal manera que hasta en las mismas parábolas de nuestro Señor, en la palabra del buen samaritano, por ejemplo, se nota ese valor y ese principio de la hospitalidad, incluso para con los enemigos. Practicar la hospitalidad ante pueblos con los cuales tenemos guerras, escaramuzas, problemas. Aún así, practico ese don de la hospitalidad. Entonces miren que eso no lo pierde el apóstol Pedro. Pablo, pero entonces era algo
cultural o es Cultural, completamente cultural. Pero el hecho de que él esté llamando a la hospitalidad no quiere decir que solo lo haga por ser cultural, pero el hecho de que lo ponga como primero sí se refiere a su propia cultura, ¿cierto? Pero es que la hospitalidad es un valor universal, independientemente de que ellos lo ponderan o no. ¿Sí me hago entender? Sed hospitalarios unos con otros sin murmuración. ¿Qué quiere decir sin murmuración? ¿Qué dice sin quejarse? Sin murmuración. En este caso sería sin hipocresía. ¿Alguna traducción dice sin hipocresía? Voy a recibir al primo Panchito que viene de los Estados Unidos, pero es muy desorganizado y deja las medias tiradas ahí. Y hace ruido cuando come, se despierta tarde y se acuesta igualmente tarde, y lo vamos a hospedar en la casa. Sí, muy bueno que viene Panchito y se hospeda en la casa. Pero cuando no está Panchito, aquellos que cohabitan la casa empiezan a murmurar de Panchito, ¿cierto? Entonces, si bien tuve un acto de misericordia, ese acto de misericordia está empañado porque no hay amor. Y cuando no hay amor de por medio, así el acto sea fáctico, es decir, sea un hecho real, no trae consigo retribución de Dios. Porque cuando el acto no tiene la gasolina, la esencia del amor, ese acto en el reino de Dios no tiene, digámoslo así, no tiene corona. No, pero entonces Panchito era demasiado organizado. Ese Panchito tiene nombre en tu caso, ¿no? Algo así, o sea, es que de pronto eso es frustrante, pero entonces yo tenía como esa pregunta, porque entonces... Yo estoy hablando de esto para curarme en salud para cuando me inviten a un... No, sino que eso te iba a decir, o sea, pasa uno se queda callado y bueno, salió Panchito, entonces yo recojo las medias y le tiendo la cama o le puedo decir, como dije, puedes colaborar. Le puedes decir sin murmurar. El caso es murmurar. Con amor. Tú puedes amonestar con amor. De hecho, en la iglesia se amonestaban con amor, pero no murmuraban. O precisamente le está diciendo, no murmuren, que se hacen un daño a ustedes. No les sirve de nada la obra que están haciendo. Dañan al otro, se dañan a ustedes y delante de Dios no tiene validez. Y ser franco, decir las cosas sin rodeos y sin tapados. Sí. Pero también con un poco de discreción, porque el exceso de pasión me puede llevar a ofender, ¿cierto? Hay que tamizar, digámoslo así, como ok. Sed hospitalarios unos con otros sin murmuración. El don que cada uno haya recibido, póngalo al servicio de los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. De aquí se desprende algo importante. Y miren que esta carta es demasiado directa y es simple. Casi que lo que yo estoy haciendo aquí cuando estoy hablando es colorear un poco lo que el apóstol Pedro dice con una claridad impresionante, ¿ya? Pero, o como hacerle un poco de eco. Pero mire acá que de aquí se desprende algo importante. Uno, y pregunto, ¿todos estamos llamados a hacer lo mismo en la iglesia? No. ¿Por qué no? Exactamente. El don que cada uno haya recibido. Cuando dice aquí don, ¿a qué dones está refiriendo? Perdón. Se está refiriendo a los dones naturales, aunque también cabrían los dones sobrenaturales o dones del Espíritu. ¿Qué es un don natural en este sentido? Aquí el don al que él se está refiriendo es tanto al ministerio, don como ministerio. ¿Qué quiere decir don como ministerio? Un don como ministerio puede ser el apóstol era un don como ministerio. Habían profetas, era un don como ministerio. El don de profecía en cuanto a ministerio era que ellos se dedicaban a ser profetas por todas las iglesias, ¿cierto? Y a llevar mensajes y a consolar a las personas espiritualmente hablando. Y toda su vida la dedicaban a eso. El apóstol toda su vida la dedicaba a abrir iglesias y a consolidar las mismas. También existían los pastores
o los presbíteros. Por otro lado también estaban los maestros que consolidaban a las personas en la enseñanza práctica de la ley, de la gracia, de la ley, de la Torá, y digámoslo así como en la instrucción. Y también habían aquellos que eran evangelistas y que enseñaban y proclamaban la palabra de Dios y que salían de las iglesias. En las iglesias hacían colectas y enviaban a los evangelistas, lo que hoy posiblemente llaman misioneros, ¿cierto? Y estos misioneros llevaban la semilla, el germen de la palabra de Dios, y se iba extendiendo la iglesia, y se iban formando presbíteros y así iba creciendo como la comunidad. Entonces por eso él dice, el don que cada uno haya recibido, póngalo al servicio de los otros. Entonces, nótese aquí algo. Primero, no todos tenemos el mismo don, y aquí se desprende de esta palabra tan simple eso. Otra cosa que podemos desprender de acá es que el don necesariamente está vinculado al servicio. No existe un don para mi propio beneficio. Un don es para el beneficio de los demás. Por lo tanto, aquel que otorga los dones los hace precisamente, digámoslo así, en la responsabilidad del principio del amor por el cual cada uno lo va a usar. La gasolina del don es el amor, porque como no te beneficias de ello, entonces lo que te motiva a ejercer tu don tiene que ser el amor. De lo contrario, va a ser muy complicado, porque no vas a recibir nada a cambio. Nada a cambio en el sentido, digámoslo así, de retribución material. Si bien cuando amas, hay un crecimiento espiritual y hay un regocijo del espíritu, y esa puede ser una retribución, pero es diferente, ¿no? Es la retribución del bien hecho, no de la jactancia, ¿no? Por eso el apóstol Pablo en Corintios dice, el amor no es jactancioso. Mire, el amor no se vanagloria, no se ufana de sí mismo. Oh, miren yo como amo y como dono y como... No tiene sentido. El don que cada uno haya recibido, póngalo al servicio de los otros. El don está vinculado entonces al servicio. ¿Quiero conocer qué don tengo? Pues comience a tener una vocación de servicio y el don se va a descubrir en usted, sin necesidad de que un arcángel se le pose a 3 metros de altura y le revele cuál es el don que usted tiene, aunque puede pasar. En el servicio el don se va liberando. Como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Entonces la iglesia y nosotros como iglesia somos administradores de la gracia de Dios. Como administradores nosotros administramos. ¿Qué es administrar? Que tenemos capacidad de tener esa gracia y de entregarla a otros. Por eso es que somos sacerdotes, porque podemos entregar esa gracia que vamos recibiendo de Él. Si alguno habla, sean sentencias de Dios. Se está refiriendo a aquel que está enseñando, digámoslo así, en una congregación. Todo esto lo hace en orden como a la iglesia. La iglesia en cuanto a una reunión, una asamblea. Si alguno habla, sean sentencia de Dios. Si alguno ejerce un ministerio, ya mencionamos algunos, sea como con poder de Dios, con el poder que Dios otorga, a fin de que todo sea Dios glorificado por Jesucristo, cuya es la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Esta expresión que da aquí el apóstol Pedro se volvió una fórmula litúrgica. En la liturgia se utiliza, ¿no? Desde el Concilio Vaticano I, permaneció hasta el Concilio Vaticano II, y todavía se sigue utilizando esa fórmula de doxología, de oración. Miren esto tan bonito. Cuando obramos en el ministerio, o en el ministerio, entiéndase, en el don que Dios nos ha otorgado, si yo estoy buscando mi propia gloria, estoy errando en la iglesia, porque ha pasado.
Eso pasa. Pasa que orando por enfermos termina diciendo, es que yo sané tantas personas. Puede pasar. No falta el que esté con esa conducta errada. O es que si yo no voy, entonces Dios no va a actuar y no va a hacer algo. ¿Y quién sos vos? Vos dependés de Dios. Dios no depende de vos. Dios te usa a ti, pero Dios no depende de ti. Porque en este libro dice, el que habla o predica la palabra divina, hágalo de modo que parezca que habla Dios por su boca. Pero eso de que habla Dios por su boca es como si Dios fuera como si estuviese hablando a través de nosotros. Si yo voy a... Es una manera... Lo que pasa es que... No, pero es muy correcta, porque lo que está diciendo es que en la congregación se hable la palabra de Dios. Si yo estoy, por ejemplo, leyendo esto, ¿no has visto, por ejemplo, que en la liturgia se dice palabra de Dios? Como si Dios estuviera hablando, ¿cierto? Es exactamente lo mismo. La liturgia toma las palabras textuales. Es decir, no vamos a elucubrar humanamente, sino que todo lo que vamos a hablar va a ser desprendido de la revelación de Dios. ¿Para qué? Para no vernos sorprendidos en un montón de cuentos humanos. Es que a mí me parece esto, es que yo creo esto, y es que... Sino el que va a enseñar, que enseñe de lo que Dios ha hablado. Y pueda decir palabra de Dios. De ahí es que se desprende la liturgia. Y todo va cobrando como un sentido. Bueno, vamos al verso 12. Yo siento que esto ya lo había enseñado, ¿no? No. Ok. Carísimos. Carísimos. Miren, esta es una expresión muy bonita como de ternura del apóstol Pedro. En algunas traducciones más tranquilas dirán queridos o amados. Queridos hermanos. Dice lo mismo. No, la palabra carísima, carísima. Porque es una manera de hiperbolizar, ¿cierto? De agrandar la expresión. No es lo mismo decir muchísimo a te quiero muchísimo a te quiero. Aquí en la expresión del griego es hiperbolizada. Es una expresión de mucho afecto con el cual les está diciendo. ¿Pero por qué le está diciendo todo esto? Como cuando un padre le va a decir alguna verdad fuerte o cruda, que le dice, a mi hijo, yo lo quiero mucho, por eso le voy a decir lo que le voy a decir. No se puede ir para esa finca. Carísimos. Ay, a mí no, coveñas. Carísimos, no os sorprendáis como de un suceso extraordinario del incendio que se ha producido entre vosotros, que es para vuestra prueba. Recuerden ustedes lo que habíamos hablado, que esto se refiere a dos cosas. Uno, a la prueba que ellos estaban teniendo. Incendio en cuanto a que el oro, recuerden, el oro, no el loro, se prueba con fuego, ¿cierto? El fuego para sacar la impureza del oro y separar hasta que ya el oro quede pulido, quede listo, quede fraguado, y en ese orden de ideas ya tu fe, probada como el oro, demuestre de que está hecha y brille ante los demás. Entonces, carísimos, no os sorprendáis como de un suceso extraordinario del incendio que se ha producido. No solo el incendio que provocó Nerón culpando a los cristianos del 64 en adelante, en el año 64, para que también iba a producir una prueba para su fe. Antes habéis de alegraros en la medida en que participáis en los padecimientos de Cristo, para que en la revelación de su gloria exultéis de gozo. La prueba aún de ese sufrimiento físico que ellos estaban experimentando y que iban a experimentar hasta 4 generaciones en adelante por parte de la persecución de varios emperadores romanos, era para ellos un motivo no de tristeza, sino que les está diciendo,
va a ser un motivo de alegría, porque ustedes de esa manera se van a identificar con su maestro. Cuando nosotros sufrimos por la causa de Cristo, es como si nos uniéramos a su pasión y nos identificáramos con Él. Entonces no es una vergüenza sufrir por el Evangelio cuando lo que estoy haciendo es manifestar lo mismo que en Él se presentó. Recuerden estas palabras que Él nos enseñó cuando Él nos dice que ninguno de sus discípulos podía ser más que el maestro. Eso era un adagio que se conocía en Oriente: ningún discípulo es más que el maestro. No en el sentido de que un discípulo no pudiera superar en conocimiento y en cosas al maestro, sino en que él lo decía en el sentido en que lo mismo que él tuvo que vivir, si vos estás absorbiendo su enseñanza, pues vas a experimentar en algún momento y no te vas a poder saltar la copa del sufrimiento. Nosotros como iglesia podemos pedirle al Señor: Señor, aparta de mí este cáliz, como Él lo hizo en Getsemaní. Algunos tomarán más de esa copa, otros tomarán menos de esa copa, pero cuando tomemos de esa copa, ciertamente no nos sintamos menospreciados de Dios, porque de alguna u otra manera estamos participando de la misma vida que nuestro maestro participó. Eso es el consejo del apóstol Pedro a aquellos que sabía que iban a tomar o a probar de ese cáliz. Entonces, hay un evangelio que a veces se predica en el que el cristiano que sufre es porque está haciendo algo malo. Si yo estoy sufriendo en la vida es porque, 1, o tengo un pecado oculto; 2, no conozco a Dios lo suficientemente bien; 3, Dios no me quiere; 4, esto no es para mí. Y así podríamos seguir enumerando muchas cosas que uno puede pensar cuando le están sucediendo cosas malas. Y lamentablemente desde muchos púlpitos se predica que el cristiano no sufre, ¿cierto? Que el que sufre es porque efectivamente algo malo está pasando. Pero el sufrimiento hace parte de nuestra naturaleza caída y de un mundo que no está restaurado. Yo ponía una analogía hace algún tiempo que el sistema de cosas como está tal cual, la creación y la naturaleza, es como cuando uno toma un sistema operativo, por poner ejemplo un Android o un Windows, etcétera, etcétera. Uno está trabajando en el celular o está escribiendo una carta en Word, en Excel, haciendo algo, y el computador, como se dice vulgarmente, se tilda o se bloquea. Ah, caramba, el control. Ustedes dicen otra expresión. Ustedes dicen otra cosa. O cielos. O rayos. Pero la palabra es castiza, Pablo. Caramba. No. Es castiza. Aquí. Aquí yo siempre uso, sobre todo los antioqueños. Ok. Ok, listo. Se tilda, con algunos control al suprimir, reset y otra vez. Y funciona nuevamente el sistema operativo, pero en cualquier momento se denota un error. Ah, se tildó, se bloqueó, por no decir otra cosa para... No, es como si el mundo en nuestra naturaleza caída siempre está sujeto al error, a la variación, a las caídas, a las tildadas, pero no por eso deja de tener una mediana estabilidad, ¿cierto? De la misma manera, y
no sé hasta qué punto se pueda comparar, pero vale, el sistema actual de las cosas. En algún momento podemos nosotros los creyentes sufrir. No nos sintamos culpables por el sufrimiento. No le atribuyamos siempre el sufrimiento a un pecado oculto o a una mala praxis de la vida cristiana. Y a veces, en medio del sufrimiento, pensemos, Él también sufrió y me uno a ti en tus sufrimientos. Pablo, pero eso como hablando del sufrimiento dentro del Evangelio, no sufrimiento general, ¿cierto? Sí, estamos hablando del sufrimiento por la causa de Cristo o por el Evangelio. Entonces dice que separe, que es, perdón, perdí el Pablo, verso. pero a veces sí va a pasar eso. Sí, claro. Pues que sí sea por causa de un pecado Ujú. o algo así, pues. No Sí. siempre, pero. Sí, sí. Pero no es el contexto del cual él está hablando. A veces sí puede pasar por eso, claro. Cuando la conciencia nos está remordiendo y el espíritu nos está exhortando a un cambio de vida, el sufrimiento es terrible. Y si no sigo haciendo caso, él va haciendo como increciendo ahí, subiendo y pum. Carísimos, no os sorprendáis como de un suceso extraordinario del incendio que se ha producido entre vosotros, que es para vuestra prueba. Antes habéis de alegraros en la medida en que participáis en los padecimientos de Cristo, para que en la revelación de su gloria exultéis de gozo. Pablo, ¿qué es exultar? Exultar es como cuando yo hablo algo con mucha, como con fuerza, con ímpetu, infundia, fuerza, que salto, brinco, estoy feliz. Miren ustedes la palabra prueba. Cuando se dice que Dios prueba a las personas, es que Dios me probó. Cuando en un colegio, cuando se hace una prueba, o por qué se hace una prueba, Cuando se va Para a ver si pasar se a otro nivel, ¿ok? Cuando se va a pasar a otro nivel. ¿Por qué se tiene que hacer una prueba? ¿Por qué? Tiene que validar. Porque si no pasa la prueba, no está preparado para seguir adelante. Pero ¿por qué se tiene que hacer? ¿Por qué? Sí, es verdad, pero ¿por qué? Para confirmar. Sí, y si se tiene que confirmar es ¿por qué? Ya sé, pero ¿por qué se tiene que confirmar? Porque hay alguien que tiene la incapacidad, no tiene la capacidad de ver si tú realmente sabes o no. ¿Por qué tenemos que probarle a un profesor que estudiamos? Porque él no tiene la capacidad No sabes. de ver si yo estudio o no. Pero si Dios tiene la capacidad de ver, Dios no tiene la necesidad de probar, Ya lo sabe todo. porque Él es omnisciente. Si Él ya lo sabe todo, entonces ¿por qué decimos que Dios prueba? Si la prueba es cuando alguien no sabe. Miren ustedes, vamos a hablar de esto con un pasaje de Génesis que todos hemos escuchado muchas veces y que incluso es muy crudo cuando se toma la palabra a la ligera. Abraham, Isaac, muy bien. Cuando está Abraham con su hijo prometido, con Isaac significa en hebreo grisa, gracia, sube con él al monte y Dios le había dicho que lo sacrificara. Eso para Abraham era una cosa durísima, que golpe al corazón. El hijo que tanto había esperado, un hijo de un hombre que ya no podía concebir ni siquiera a su esposa, ya entrados en años, pasados los 90 años, y fuera de eso, Dios me lo da, ahora Dios me lo va a quitar. Y él, yo me imagino que en esa lucha interior, sube, fuera de eso pone al niño a cargar el burrito para su propia incineración, para el holocausto. Y uno dice, este Dios sí es cruel.
Lo charro es que lo carga con él y después le pregunta, papá, ¿para dónde vamos? Más duro todavía, ¿para dónde vamos? ¿De dónde está? Vamos a hacer un ¿De dónde está? sacrificio. ¿Qué pasaría en el corazón de Abraham? Ay, no. Y ustedes imaginan la ingenuidad de los ojos de Isaac y el papá sabiendo lo que Dios le estaba pidiendo. Y ahí nunca se le iba. ¿Qué estaría pensando? ¿Qué es lo primero que uno piensa? Dios es malo. El Dios que me habló de Babilonia no es diferente de Marduk, no es diferente de Inanna, de Ishtar y de todo el panteón de los dioses babilonios o de los dioses cananeos, Baal, Belcebú y todo ese Moloch, todas esas deidades de, digámoslo así, como cruzando el Mediterráneo en Canaán. Este es igual a todos esos otros dioses. Y cuando llega, ya todos sabemos que tiene una teofanía, el ángel se le aparece antes de que lo fuera a cortar con el cuchillo de piedra. Él se detiene, ¿cierto? El ángel lo detiene y le dice que ya no lo tiene que hacer, que su fe ha sido probada, dicen algunos textos. Entonces Dios ya sabía lo que iba a pasar. Pero entonces es la pregunta. Pablo, Si Dios, ya ¿por qué sabía, prueba la ¿para qué fe? lo probó? ¿Por qué le pone a uno ese caramelito? Pues, A él, el que se tenía que dar cuenta de su fe era Abraham, no Dios. Probó su fe Abraham. En él mismo probó que había fe. El que tenía que ver el oro era el padre de la fe, que iba a ser Abraham. Abraham se le conoce como el padre de la fe. Él mismo, a partir de esa prueba, no le probó a Dios nada. Se probó a sí mismo a través de lo que Dios montó, de qué es la fe. Y efectivamente del Dios que tenía y el Dios diferente de Canaán y de Babilonia. En él iba a nacer la fe. Y el principio de la fe se comenzó a manifestar en él. A Dios no le tenía que probar nada. Dios ya lo sabía. Pero él mismo vio. Entonces la vida, las pruebas y los sufrimientos y todo lo que hacemos con fe nos prueba a nosotros que la palabra de Dios es veraz y de su compañía. A Dios no le tenemos que probar nada. Dios no pone las pruebas. El mundo ya de por sí es una prueba en sí misma. El estar vivos ya es una prueba. Nosotros nacemos combatiendo contra enfermedades, tenemos un sistema inmunológico, todo el tiempo estamos a prueba. El clima, la misma vida, pagar servicios, tener que hacer cosas, la supervivencia ya per se es una prueba. Siempre estamos sometidos. Ahora, ¿qué hago con la fe en medio de eso? ¿Cierto? Y ahí es donde somos probados como el oro. Bien, entonces por eso es bueno como desglosar o separar cada pasaje acá. Antes habéis de alegraros en la medida en que participáis en los padecimientos de Cristo, para que en la revelación de su gloria exultéis de gozo. Bienaventurados vosotros. Las bienaventuranzas tienen mucha relación con esto. Pedro está parafraseando bienaventuranzas de nuestro Señor. Las está condensando, pero es el mismo principio. Bienaventurados vosotros, si por el nombre de Cristo sois ultrajados, porque el Espíritu de la gloria, que es el Espíritu de Dios, reposa sobre vosotros. Que ninguno padezca por homicida o por ladrón o por malhechor. ¿Qué está diciendo? En este caso ese sufrimiento es bien merecido. Y este sufrimiento no lo confundan y no se alegren en este sufrimiento. Que este sufrimiento no es un sufrimiento en el espíritu, ni es un sufrimiento por el amor, ni en Cristo, sino que es el sufrimiento por la consecuencia nata a una cosa que vos iniciaste, ¿cierto? Ay, qué prueba la que estoy pasando. Ayer me robé un banco y me están persiguiendo y no. Eso es simplemente la consecuencia de tu actuar. Pablo, perdón, pero es que Dios entonces sí pone la prueba. Ahorita dice que no. O sea, la prueba del fuego sí la pone Dios. La prueba, pero no en el sentido en como la interpretan, como si Dios te pusiera la caída.
Como si, no en el sentido de que Dios necesite ver vos qué vas a hacer. O sea, nosotros, lo que hablaba Pablo sobre un examen en la universidad o cualquier cosa, vos le estás demostrando al profesor, a Dios no le tenés que demostrar No, nada. yo entiendo, pero él sí la pone para que yo me dé cuenta cómo yo estoy con la relación con él. Pero es Pues, diferente. Pero no tiene esa concepción de No prueba. es para demostrarle a él, sino a nosotros. Porque es que la prueba es para probarte como delante de... O sea, de está mal alguien. nombrado entonces. No está mal nombrado. Lo que pasa es más bien nosotros hacemos el uso de la prueba como Diferente. eso. La interpretamos Pero errada. mira que el apóstol Pedro le está dando, la prueba es el fuego que acrisola. O sea, la situación, sí. Pues. Él dice, la prueba es el fuego que acrisola. Eso es todo lo que él está diciendo. Pablo, dos cosas. Uno, o sea, podemos entender entonces la prueba no como el acto de mostrarle a Dios que nosotros creemos a Él, sino el acto de creernos, o sea, de conocernos a nosotros mismos. Que Por medio de la fe, Exactamente. totalmente. Listo. Y lo segundo, cuando estamos hablando en este contexto de prueba, no es el mismo el que habla Santiago, que nosotros somos probados y tentados de acuerdo a nuestras propias concupiscencias. Esa parte ahí ya es diferente a este contexto. Es la misma prueba en ese sentido, porque nuestra propia concupiscencia mi propia concupiscencia va a ser mi propio crisol. Mi concupiscencia, si yo por ejemplo tengo una tendencia a veo por ahí 100 pesos mal parqueados y me los robo, siempre esa tendencia pecaminosa en mí va a probar la fe de la que estoy hecho, ¿cierto? Y la fe por el cual yo creo, pero está dentro de mí, no viene de Dios en ese caso, es propia de mi propia concupiscencia. Como te decía, la misma naturaleza agreste en la que nosotros vivimos, nos desarrollamos, nacemos, civilización, mundo, carne, etcétera, etcétera, ya de por sí es una prueba constante. El hecho de que estemos en una lucha de supervivencia, ya siempre estamos sometidos como a esa prueba. Bueno, entonces, de acuerdo a lo que me acabaste de decir, y disculpa pues como la interrupción, entonces sí hay pruebas provenientes de Dios. Sí, el caso de Abraham era una prueba proveniente de Dios, pero era simplemente usar los medios para que él descubriera su fe, y también nos ocurre a nosotros. O sea, no es como la actitud de Dios de ejemplo, vamos a ver este Sí, sino para que podamos crecer. ¿No? Sí, no es como en esas carreras de obstáculos que usted tirándole cosas al otro para ver cómo se desembala y lo filman a ver cómo hace. No, Dios no es eso. Finalmente las pruebas son oportunidades. Las pruebas de Claro que sí. Esa es una manera de entender la prueba. Esa es una correcta manera de entender la prueba. En Abraham, la prueba fue una oportunidad. Muy bien. No se duerme. Después de eso, ya participó, ya puedo. Ya probó. Sois ultrajados porque el Espíritu de la gloria, que es el Espíritu de Dios, reposa sobre vosotros. Que ninguna padezca por homicida o por ladrón o por malhechor o por entrometido. Hay muchos que... A mí me tocó ver uno que le pasó esto por entrometido. Es un choque en la regional, se puso a mirar ahí y se fue, le pegó otro que venía con más afán por entrometido. Mas si por cristiano padece, no se avergüence. ¿Por qué no se avergüence? Porque si vos estás en la cárcel, por ejemplo en Siria en estos momentos, hay una persecución fuerte a los cristianos. En Corea del Norte es que no hay persecución, es que allá ni siquiera hay persecución, es que allí ni siquiera puedes hablar. Es prohibido, es un delito. Te llevan a un campo de concentración o trabajos forzados en las arroceras de Corea del Norte. Sebas, que estuvo allá, sabe de lo que estamos hablando. ¿Me creen que ya no comía arroz? Entonces, no nos avergoncemos si por nuestra fe somos puestos en un estado de alguien que estuvo en vergüenza. ¿Quién más que nuestro Señor estuvo en el patíbulo, ahí en el palacio de Antonia con Barrabás? Él fue juzgado, y dice Isaías, él fue juzgado entre los ladrones, entre los malhechores. La verdad, Juan dice, y la luz
que estaba en él y era con él, refiriéndose a Dios, vino a este mundo. Y la luz que vino a este mundo, que era él y estaba con él antes de la creación del mundo, fue juzgada entre los malhechores. ¿Quiénes nos creemos nosotros para no estar en una situación como esa? Si el maestro estuvo, podemos o no estamos exentos de ser juzgados por quienes somos y estamos llamados a ser. Porque ha llegado el tiempo de que comience, dice aquí, de que comience el juicio por la casa de Dios. Pues si empieza por nosotros, ¿cuál será el fin de los que rehúsan obedecer al Evangelio de Dios? Qué palabras tan fuertes. Por eso dijo carísimos, ¿cierto? Para suavizar el mensaje. No, porque dices, bueno, que no temamos y, o sea, no nos avergoncemos Si y sufrimos por el sufrimos por el Evangelio. Evangelio. O si estamos en situación de cárcel, porque es que aquí estamos hablando en el contexto de que Nerón envió a prisión a una cantidad de cristianos atribuyéndoles el incendio de Roma y que eran caníbales y que hacían una cantidad de cosas y por eso los metían en mazmorras, entre malhechores. Entonces muchos sentían vergüenza porque ellos sabían que ellos no habían hecho nada, que lo único que lo que habían hecho, su pecado era entregarle su vida a Dios y hacer el bien, y en eso, por eso, ahora bien. Sí, pero si Dios también nos dice que no nos dejará caer en vergüenza. Por eso es que eso no es vergüenza. Eso es lo que les está diciendo. Pero ojo, una cosa es dejar en caer, es que hay una diferencia entre que para las personas el sufrimiento sea una vergüenza, pero lo que te estás refiriendo es que la palabra de Dios no llega vacía y el mensaje del Evangelio es veraz y no vas a quedar mal en el mensaje del Evangelio, Del carro. ¿cierto? No se refiere a que un Cuando la día pasada nos la cuentan, pena. un A que no día te vas a Sí, caer. así te puedes caer en las escalas del metro, pues, y todo Medellín que te va a ver en YouTube, pues. o como la señora que salía. No de caer, de que no va a caer. Por ejemplo, a San Lorenzo lo desnudo lo pusieron en una paila y lo quemaron, ¿cierto? Ay, no, Pablo. Y a muchos santos les pasaba eso, eran expuestos, ¿cierto? Eran avergonzados mundanamente hablando, Es más bien como que a pero vos te ahora son cuentan algo, testimonio de fe que a vos impresionante. te cuentan algo, vos sales a contárselo a todo el mundo y después resulta que era mentira. Entonces vos vas a quedar como avergonzado. En este caso con el Señor puedes hablar libremente de todo lo que Él dijo, sabiendo que Él mismo va a confirmar esa palabra que vos estás como reproduciendo. Y no te va a dejar caer en vergüenza. La presión. Porque ha llegado el tiempo de que comience el juicio por la casa de Dios. ¿Qué quiere decir? Que la justicia de Dios es para todos y empieza por la casa. Empieza por la casa. Él dice, si todos hemos de ser examinados en el amor, mi iglesia, ¿cómo no va a serlo también? Porque yo soy justo. Si bien en Cristo fueron juzgados nuestros pecados en sus llagas, la iglesia también ha de responder por sus actos, ¿no? No nos podemos escudar solo en la sangre de Cristo, ¿no? Mas si por cristiano padece, no se avergüence. No estoy diciendo que la cruz no cubra multitud de faltas, no. Pues si empieza por nosotros, ¿cuál será el fin de los que rehúsan obedecer el Evangelio de Dios? Si le está diciendo, si ustedes están siendo iglesia, están sufriendo persecución, ¿cómo será en el final para aquellos que nunca tuvieron en cuenta a Dios o lo despreciaron? Aun viendo su iglesia como moría predicándolo sin levantar la mano en contra de nadie, ¿cómo será el fin para ellos? ¿Cómo será el pago a sus acciones? ¿Cómo será la retribución divina? Verso 18. Y si el justo a duras penas se salva,
Miren esta expresión tan... Uno lee al apóstol. Yo creo que le hubiera sido mejor al apóstol Pedro, perdón, decir: carísimos, los quiero mucho, venga, aquí hay tortica y pan de chocolate. Pablo, pero ¿por qué la expresión ahí? Vamos a decir. Pues sí, porque mira, si los que más o menos se portan bien, ahí pasa, es como pasó raspado. ¿Qué de diferente? Miren esta expresión. Lo que pasa es que esta expresión nos la tomamos muy sentimental y muy, digámoslo así, como muy dura, muy drástica sentimentalmente hablando. Nos produce como un sentimentalismo. Pero ¿qué de diferente hay en decir: y si el justo a duras penas se salva? Esta afirmación, a decir: es imposible que el ser humano por sí mismo se salve. ¿Cuál es la diferencia? Esto es más bien diciendo que nosotros nos salvamos No dependemos de nosotros. por Cristo, no por nosotros mismos. Que nosotros no somos capaces. Exactamente. Ya para Y si el justo... por creer nos salvamos, porque va a ser difícil. Sí, creemos. O sea, puede que, bueno, no, las obras obviamente no tienen nada que ver. Lo que pasa es que esta expresión nos toca más la emoción, pero es mucho más crudo decir que para el ser humano es imposible salvarse por sí mismo. Es más implacable. Aquí uno dice: tengo una esperanza de que a duras penas puedo ser eso, de que a duras penas yo me salve, ¿cierto? Pero es imposible que el hombre se salve, y no hay nadie ni uno bueno, dice Dios, ¿cierto? No hay nadie bueno ni uno bueno. Estamos en esa conversión, ¿ya? Y si el justo a duras penas se salva, entonces que eso no nos confronte, porque Dios no solamente le habla a las emociones, ¿cierto? No nos debemos confundir con eso. Dios le habla a todas las partes del ser. No leamos la escritura simplemente por las emociones, que a veces hay palabras que leemos y juzgamos por duras, pero que en realidad tenemos que leer desde una perspectiva aún más alta. Por ejemplo, como la de la carta de los hombres, el trato de los hombres para con las mujeres, ¿ya? O la carta de los Efesios, cuando el apóstol Pablo está haciendo las recomendaciones conyugales también por su parte, que la hacen 2 cartas, refiriéndose a cómo debe ser el trato de un hombre con una mujer, cómo es el hombre y cómo debe ser el trato de la mujer con el hombre, cómo es la mujer en la congregación, el hombre en la familia, que juzgamos la literalidad de la expresión y perdemos cuál es el principio por el cual el apóstol está escribiendo eso. Y a veces nos quedamos en las periferias, en las emociones, y no vamos al principio por el cual fueron escritas. Y por eso a Jesús no le entendían en las parábolas, ni tampoco le entendían en las bienaventuranzas. Y entonces reglamentaban las bienaventuranzas cuando las bienaventuranzas estaban haciendo todo lo contrario a reglamentar la vida cristiana. Estaban convirtiendo la ley, que son una cantidad de principios y preceptos, en simplemente pequeños principios de vida. La regla, la ley, la convirtió en un principio. El principio todo lo abarca, todo lo explica. La ley o la regla lo que hace es volver específico una cantidad de cosas y se hace insoportable. Y como la vida del ser humano está tan llena de matices, entonces hay que sacar regla sobre regla y ley sobre ley para poder gobernarnos a nosotros mismos. Pero con un principio, bajo ese principio, yo no necesito tener una cantidad de leyes, porque ese principio lo gobierna todo. Por eso es que nuestro Señor resume la ley en 2 cosas, que es muy fácil, ¿cierto? Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente y con todo tu corazón, y al prójimo como te amas a ti. Entonces, en eso se resume toda la ley y los profetas, en 2 principios. No necesito saber qué tengo que hacer con la viuda, que tengo que separar aquí el diezmo para darle a esta, que entonces en los años de gracia entonces hago esto. No. Si usted ama, en el principio del amor, usted va a comprender, y en cada situación, si usted opera por el mismo principio, no va a tener que ponerse a reglamentar un montón de cosas. La diferencia entre la predicación de Moisés versus la predicación del Mesías. Y si el justo a duras penas se salva, ¿qué será del impío y del pecador? ¿Qué será del impío y del pecador?
está simplemente haciendo una comparación entre la expresión que acaba de decir, de que la iglesia, que el juicio va a llegar primero a la iglesia, pero si llega primero a la iglesia con esa dureza, si así es de duro en la iglesia, o la iglesia también ha de sufrir y no se ha de salvar de los sufrimientos de este mundo, digámoslo así, en cuanto a todavía somos parte de este mundo y nuestro Señor también sufrió en este mundo, ¿qué no le ha de pasar al impío? Esa es la verdadera comparación que él está haciendo. Así pues, los que padecen, ya explicando ambas expresiones, así pues, los que padecen según la voluntad de Dios, ¿qué quiere decir padecer según la voluntad de Dios? No que Dios quiera que padezcamos. ¿Cuál es la voluntad de Dios? No, esa es la, sí, perfecto, pero ¿cuál es la voluntad de Dios? Que prediquemos, que lo expresemos a Él. Entonces, quienes padecen por hacer la voluntad de Dios, por la predicación del Evangelio, por expresar la verdad del Evangelio, los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden al Creador fiel sus almas por la práctica del bien. O sea, quien padece por hacer la voluntad de Dios no quiere decir que la voluntad de Dios sea que padezcamos, sino que quienes padecen por hacerla, siéntanse que van a ser recompensadas y encomienden sus almas al Creador que es fiel. ¿Qué significa que es fiel? Que no va a dejar ni un solo acto de amor sin su consecuencia o sin su corona, sin su beneficio, sin su bendición. La palabra es bendición. Ningún acto de amor se va a quedar sin su bendición. ¿Algo que alguien quiera aportar para terminar el capítulo 5? O empezarlo más bien. Ok. Dime. Es que la mía tiene un asterisco y dice: los guardará y premiará según su mérito. O sea, Es lo que estamos hablando. sí, pero como que según nuestro mérito, Dios nunca. Coronas, sí. Vamos a tener coronas en el cielo. Sí. Allá los veré. ¿Cómo? O sea, yo no entiendo sobre las coronas, no es literal. No, la corona no es literal. No. Honestamente, yo me muero. Ustedes han visto, ustedes, como quien dice, si yo voy al cielo, así sea cojo y tuerto, pero que esté en el cielo, con corona o sin corona, con harapos o con vestimentas de ornato, lo que sea, pero que esté allá. No, las coronas es una manera de referirse a que va a haber una retribución. La corona es el premio que ganaban aquellos atletas que por aquello de la helenización, que llegó incluso a Israel, se conocía como premio a esa corona del laurel. De ahí viene el nombre Esteban, que proviene de Estéfanos. Estéfanos significa aquel que ha ganado la corona. Por si conocen a alguien, Esteban es eso, el que ganó la corona, de ahí viene ese nombre. Entonces, refiriéndose como al premio de la carrera lograda. De alguna manera va a haber una retribución, ¿ya? No va a ser unas ¿cómo es que llaman? Una charretera, una medalla, una insignia, un estandarte, pero sí va a ser algo que Dios te va a dar, no para exhibir, porque en el cielo usted no tiene que exhibir quién es quién. Si sabemos que la ley del cielo es que el más grande es el que más le sirve a todos. No, si no tienes corona. Son lo máximo. No, pero va a haber una retribución del cielo. ¿Cuál es? No lo sé, pero si Él nos dice que va a haber, la va a haber. Yo sí. Ay, sí, muy bonitas. Lo que nos quieras dar, lo que nos quieras dar. Las verdaderas princesas. O sea, pues con respecto a lo de las coronas, hay que tener en cuenta que no es que nos salve por las coronas. La corona no implica, no tiene nada que ver con la salvación o con lo salvífico. Simplemente es lo que produce el amor. Si somos juzgados por el amor y hay mucho amor que entregar, algo en el cielo va a ser retribuido. Algo Dios te dirá. Puede ser una sola palabra del Señor, pero ¿qué dice nuestro Señor? Una sola palabra tuya bastará para sanarme. Puede ser una sola palabra del Señor y ya con eso resuena el ser para toda la vida. Dios le dijo a Moisés: vete de tu tierra a la que yo te he de mostrar. Y por esa sola palabrita, mírenos acá. Una sola palabra de Dios hace muchas cosas. Por una palabra se separaron las aguas, por otra palabra se crearon las luminarias, las estrellas, la luna, las cosas. Si una palabra que te dice a ti, puede pasar muchas cosas dentro de ti sin necesidad de exhibir
una corona, una tiara, una insignia charretera o lo que sea. A los presbíteros que hay entre vosotros los exhorto yo. La palabra presbítero es una expresión griega, casi que está transliterada al castellano o al latín. En griego se pronunciaría presbíteroi, que traduce anciano. Presbítero, presbiterio, viene la palabra presbiterio. Obispo también se desprende de esta palabra y es anciano. Entonces en sus Biblias puede decir anciano, en otras presbítero, en otras puede decir obispo. ¿O me equivoco? ¿Cuál es? Anciano. Anciano. Todas dicen anciano. En ninguna dice presbítero. Sí, en la idea es presbítero y después se refiere a A los presbíteros Sí. que hay entre vosotros, exhorto yo. Presbítero también. Ajá. Copresbíteros es para referirse al mismo que está escribiendo la carta, o sea, Pedro. Ok, entonces, ¿qué pasa? Estos presbíteros, como estamos hablando de la iglesia primitiva, todavía las jerarquías eclesiásticas como se conocen ahora no existían, pero sí había una jerarquía. La jerarquía no en función de superioridad, sino en función de servicio. La jerarquía es en cuanto al don que yo administro para beneficio de otro. Entonces miren cómo es la iglesia. La iglesia es una organización, es decir, hay un orden como tal, hay un cuerpo, hay una estructura, es una corporación de personas que conforme al don que tienen, en esa administración del don es que se desempeñan, pero la administración del don tiene que fluir a través de un principio que ya hablamos cuál es el principio por el cual se sirve o por el cual vienen los dones y para el cual son los dones. Para el servicio, para el amor. La gasolina es el amor. Entonces a los presbíteros que hay entre vosotros los exhorto yo, copresbítero. O sea que el apóstol Pedro se está asumiendo como un presbítero también. Para entender un poco lo de los presbíteros, hablábamos en Hechos de los Apóstoles. ¿Recuerdan un viaje que tuvo Pablo con un hombre llamado Silas y Bernabé? Cuando estaban en un lugar que se llama Mileto, en Asia Menor, por Grecia, cuando estaban en el segundo viaje que leíamos. Él, por ejemplo, dice que fundaron una iglesia y dejaron presbíteros. Los presbíteros, en este orden de ideas, todavía como estamos en la etapa más primitiva de la iglesia, eran como los primeros que recibían la palabra en la instrucción apostólica y prestaban su casa para una reunión de la iglesia, y eran edificados por los mismos apóstoles o los evangelistas que llegaban, y eran como los administradores de ese lugar o esa asamblea donde se reunían los nuevos creyentes, y ellos iban recibiendo ese apostolado. O sea que no necesariamente en la etapa primitiva de la iglesia la palabra presbítero iba vinculado a la edad de las personas, sino más bien a la dignidad y a la honra que tenían en cuanto administraban esa gracia que les había sido conferida por los apóstoles y se las transmitían a otros. Y Dios iba repartiendo dentro de esos que iban llegando, conforme a los dones y talentos y su multiforme gracia, todas las capacidades por las cuales el cuerpo se iba a ir extendiendo. Vale. Ok. Entonces, a los presbíteros, refiriéndose como a Silas y a ellos que llegaban a una población, fundaban y había una persona que era el encargado de esa iglesia. La carta a Tito, por ejemplo, vemos que él le habla sobre, y la de Timoteo, el apóstol Pablo le habla a ellos sobre cómo es el obispado y sobre cómo es lo de ser presbítero y todo esto, que es ser anciano en la iglesia y todos estos asuntos. Pero ya estaba un poco, digámoslo así, como hablando más específicamente. Que hay entre vosotros, los exhorto yo, copresbítero. Pedro está diciendo, yo también soy un presbítero, también soy alguien que tengo, digámoslo así, como ese don y ese ministerio de pastorear, de administrar la gracia de Dios y de apacentar a las ovejas. ¿Qué es apacentar las ovejas? Es como soportarlas, encaminarlas,
decirles qué es bueno y qué es malo, mientras la oveja aprende a brevar, ¿cierto? Mientras aprende a brevar, entonces el pastor le guía. ¿Qué palabras le dijo nuestro Señor a Pedro? Me le dijo muchas, ¿cierto? Pero respecto a este tema, Si me amas, apacienta. exactamente, respecto, apacienta mis ovejas. Varias veces se lo pidió. O sea, le estaba insistiendo en que fuera un presbítero, en que no dejara de alimentar a la, digámoslo así, como al rebaño. Iba a decir a la vid, pero un pastor es otra cosa. Una cosa es una cosa, otra cosa es otra cosa. Apacentad el rebaño de Dios que os ha sido confiado. Le está transmitiendo, miren Pedro, que como que tan tierno. Las mismas palabras que Jesús le dio a él se las está encomendando a los presbíteros a los cuales va dirigida esta carta. Le está diciendo, ustedes también apacienten las ovejas que les han sido encomendadas. Apacentad el rebaño de Dios que os ha sido confiado. No por fuerza. Cuando dice no por fuerza es porque había un grado de autoridad en el presbítero. Hay un grado de autoridad. Sino con blandura, según Dios. Ese según Dios es siempre buscando qué es lo que Dios quiere en determinada situación. Como un pastor que tiene otro pastor mayor. Ni por sórdido lucro, y esto es muy delicado. Ya desde antaño habían mercaderes de la fe. Los mercaderes de la fe no vienen ni con las iglesias nuevas que se fundan, ni con las cruzadas, digámoslo así, ni con el padrecito o el pastor que escucha en las noticias que robó, que el estafador, que el que se disfraza y cobra estipendios. No, esto no es nada, digámoslo así, no es nada nuevo. Tanto era, digámoslo así, el peligro de esto, que incluso hay un texto muy antiguo, el cual yo he mencionado varias veces acá, que se llama la didache o la didache en griego. Didache significa la instrucción, que era un texto muy antiguo que circulaba entre las iglesias, donde se le advertía a las personas de cómo reconocer un profeta de Dios o un profeta que era falso, y cómo era la actitud de un siervo, de un ministro de Dios, y cómo debía ser en orden al llamamiento que Dios había tenido con ellos, y cómo prevenir de cosas inmorales o excesos que se podían tener. Entonces habían textos, y los invito a que lo busquen, que es muy bueno de leer. Entonces dice, ni por sórdido lucro, sino con prontitud de ánimo. Esta prontitud de ánimo solo puede venir del amor, porque si tú no vas a ganar nada, entonces ¿qué te puede motivar? El amor. Si no estás buscando ganancia, ¿qué es lo que te va a motivar? El amor. Ya si Dios provee algo a través de la iglesia o como sea, es de Dios y bendito sea, pero nadie puede, digámoslo así, como anhelar un ministerio si de por medio está el lucro. Ya si por el ministerio hay un lucro debido, es lo correcto, pero si estoy buscando lucro con el ministerio, estoy obrando contrario a la fe y voy a ser amonestado por el Espíritu seguramente. Pablo, qué pena. ¿Sí? Es nuevamente eso que estás diciendo. Con ¿Cómo? respecto al libro. Dime. ¿Me repites nuevamente? La finalidad de anhelar un ministerio debe ser por el amor y por el servicio. El lucro por el servicio proviene de Dios, pero no debe ser el móvil del ministerio. Si yo estoy buscando resolver mi vida con el ministerio, voy a perder definitivamente el ministerio y mi vida. Pablo, entonces ahí quiero hacer una pregunta, no sé si de pronto sea un poquito salida del tema, pero es con respecto a los diezmos. Sí. Entonces, uno debería diezmar a dónde y
cómo debería, o sea, y si es bien recibido o que esa persona que está pues como dirigiendo la iglesia, llámese pues Sí, sus entiendo. diferentes denominaciones, pues que tenga lucro basado a eso. Sí, claro, es normal, pero y está bien. O sea, Lo que pasa es que es una pregunta que amerita una respuesta muy larga, porque para hablar de qué es el diezmo, por qué se genera, cuánto el diezmo, si es bíblico o no es bíblico, es una respuesta larga, ¿cierto? Pero sí te puedo decir lo siguiente. Lo importante es la motivación del corazón del que anhela un ministerio. El lucro tiene que venir de alguna parte, puede ser de la misma iglesia o de la providencia de Dios por otro lado, o de una empresa que tenga esa persona, una persona que sea un ministro de Dios y tiene una cantidad de propiedades, ¿cierto? Que le lucra. Florencia. O Pablo con la venta de las carpas, por ejemplo. Pablo, por ejemplo, el apóstol, él hacía carpas y ganaba, pero ya hubo un momento en el que en su vejez él ya no pudo hacer porque era un trabajo muy fuerte. Y entonces de la misma iglesia hacían colectas y enviaban. Y entonces él dice, yo busco no hacerlo, pero cada obrero tiene derecho a su salario. Pero que el salario lo disponga, digamos, lo disponga la iglesia de acuerdo a la capacidad de la congregación, a la capacidad de dar, etcétera, etcétera. Pero nunca el ministro como tal. El ministro como tal no se pone, es que yo me voy a poner un salario, yo me voy a poner este salario. Mi salario es dar. Yo estoy llamado a dar y listo, ese es mi llamado. Ya Dios verá, como dice Mariana, qué hace conmigo. Me lo he escuchado, Dios verá. Pero sí, ya lo que haga Dios con uno, con el ministro, ya es entre Dios y el ministro, ¿cierto? Pero el principio no puede ser el lucro. Si está eso, si mi servicio está vinculado al buscar el lucro, entonces Dios seguramente, no es que yo sea malo, sino que Dios va a trabajar las prioridades de mi corazón para que yo pueda obrar en lo sobrenatural de manera limpia, libre y buscando el beneficio del otro y no el lucro. Pablo, y yo pues no sé si de pronto le sirva un poquito de eso, es que yo me lo aprendí como de que Dios no necesita el diezmo de nosotros, creo que fue Mari la que me lo dijo, sino que Dios lo que busca es que aprendamos a desprendernos del dinero. Entonces el diezmo es más que todo como con ese propósito, pues no sé si estoy equivocada, pero algo lo aprendí como que pues, Sí, es una razón, es válido. De hecho, que el diezmo simplemente es una manifestación de la generosidad. Eso es el diezmo, una manifestación de la generosidad. Es que al creyente no le tienen que decir que dé. Si usted es un mango, da mangos. Si usted es un peral, da peras. Si usted es un manzano, da manzanas. Si usted es un creyente, usted da. Nadie le tiene que decir, vea, es que hay una ley que dice que tiene que dar. A ver, dígame dónde. Si yo estoy preguntando, dígame dónde, ya significa que hay algo en mi corazón que está mal. Da, usted da. Pablo, bueno, y de ahí vienen a otra pregunta entonces. Ya cuánto de, ya lo que pasa es que se utiliza el 10% como una medida bíblica por aquello del levirato. Pero en el Nuevo Testamento no existe del 20, del 10. El 10 se utiliza por aquello de los levitas, como para ponerle un orden a esa ofrenda o a esa generosidad. Pero no es que tenga que ser el 10. ¿Ese diezmo debería darse? O sea, ¿ese diezmo a dónde se da? El diezmo, a ver, el diezmo se da... Vale. Sí. donde yo recibo alimento espiritual. Donde yo recibo alimento espiritual, ahí es donde yo doy, ¿cierto? Porque el diezmo es digámoslo así, para la iglesia, no para la persona que enseña, no, es para la iglesia, para las funciones de la iglesia, para que los evangelistas vayan, porque o el evangelista o está trabajando en una oficina o está predicando el evangelio en África. Pero si está en una oficina no va a poder predicar el evangelio en África. Pero hay otros que no están llamados a eso, pero están en una vida, digámoslo así, en un matrimonio, son empresarios y como parte de la iglesia sirven para la iglesia. Eso es, pero es donde el diezmo es para la obra de la iglesia, ¿cierto? Lo que pasa es que estoy macheteando un poco, pero ese tema es un poco más profundo, porque hay que diferenciar diezmo, ofrendas, primicias y todo eso, que la gente se enreda y se pone como una ley
Y es como, el diezmo viene siendo como ponerme chorritos de cuánto amor voy a dar yo. Hoy voy a dar un 10% de amor. Delo todo, que su vida sea un ofrecimiento. No estoy diciendo que vamos a tirar la casa por la ventana, sino que el principio como creyentes no escatimar en que nosotros nos tenemos que dar a los demás. Bueno, yo por ejemplo estaría muy relacionado como diga, yo quiero diezmar, quiero hacerlo pues desde mi corazón, pero esta vez lo quiero hacer por decir algo, yo quiero ir a comprar ropa para los niños de una fundación y lo quiero manifestar de esa manera. Ahí no sería, sí, qué buena la pregunta, ahí no sería diezmo, sería una ofrenda para ellos, porque el diezmo es para la obra de la iglesia, ¿cierto? Aunque eso es una obra espiritual, es una obra de caridad, eso es una ofrenda que le estás haciendo a una persona y que va a tener una retribución, porque digámoslo así, como que esas obras, tanto lo malo como lo bueno, siempre trae consecuencias, ¿cierto? Entonces, el sembrar, no importa dónde, siempre te va a traer una cosecha. Eso se hace como aparte. Ahora, respecto a eso, ahora estamos hablando de algo de los años de abundancia, los años de Sí, claro. Las primicias. No, Bueno, los años de gracia. Años de gracia, me dice ahora. Sí, ahora se van Cuando tú estás bien, ¿cierto, Pablo? Como los años de gracia, es como cuando tú ¿qué estás es muy los bien. años de gracia? Pues como es bíblico, de qué forma o cómo es. No recuerdo haber dicho eso. Pablo lo mencionó. ¿Cierto que las deudas de nosotros. Cada 7 años. Pero eso lo dije ahora. Sí, hace. Sí, mencionaste simplemente por encima de los años de gracia. Eso se hacía, la iglesia, el jubileo, ¿cierto? Cada 7 años para los judíos, para la iglesia cada 49, 50 años, ¿cierto? Y es donde se perdonan todas las deudas, ¿cierto? Y lo hacían, y ahí se liberaban los esclavos, como una manera de recordar que Dios nos perdonó a nosotros y nos perdonamos los pecados, yo también lo perdono a usted, al prójimo. Eso lo hacían por ley los judíos. Y por eso entre ellos no tienen tantas deudas. Las deudas las tiene el mundo con ellos. Por ahí nacen los bancos. Y era un problema entre allá en los judíos, Venecia, porque cuando se estaban cumpliendo esos 7 años, entonces empezaban a cobrar, pero ya de formas muy pesadas, porque sabían que si se cumplían los 7 años. Y Dios los tenían regaña. que perdonar absolutamente. Dios los regaña a través de los profetas precisamente por esa actitud. Claro. Dios los regaña y les dice hipócritas, ¿cierto? Si creen que se están trabando la ley cuando están demostrando que la ley nunca llegó al corazón. Por eso es que Dios les dice incircuncisos de corazón. Ustedes todo lo hacen por fuera, por ley, pero su corazón es incircunciso. Es lo mismo el que diezma porque es que lo tengo que hacer. Como creyente, estás demostrando que el Espíritu Santo no lo estás permitiendo obrar en ti. Porque es normal, a nadie le tienen que decir que la generosidad, cuando uno llega a Dios, cuando el Espíritu Santo comienza a cohabitar dentro de nosotros, nadie le tiene que decir a uno que dé. Uno se da y uno da por su propia naturaleza y ya. No tiene que ser ni siquiera instruido en el dar. Ya lo que las diferencias diezmo y todo eso, ya eso es una instrucción particular, pero el principio dar como tal ya es algo que ni siquiera nadie le tiene que enseñar, como el amar, como el que uno empieza a decir, me equivoqué, voy a pedir perdón o me arrepiento. Uno no tiene que ir a un seminario del arrepentimiento para que un creyente, cuando ha llegado a los pies de Cristo, uno no empieza a sentir como esa necesidad de arrepentirse o de algo que yo iba a tratar mal a alguien y de pronto ponga al revés y diga, no, hay algo dentro de mí que ya está cambiando. De igual forma es la generosidad. Reglamentar la generosidad es una manera de ordenarnos, pero si ustedes van a la iglesia primitiva, en Hechos de los Apóstoles capítulo 3, 4, 5, ellos lo daban todo, sin medida. Por las condiciones nuestras de la posmodernidad, de la civilización, del capitalismo, etcétera, etcétera, no se puede hacer tal, aunque sí hay mucha gente y lo están haciendo. Les cuento que ahora hay muchas personas que están comprando territorios en Oriente y se están yendo a vivir allá en villas. Construyen una capilla y viven en villas, autosuficientes todo, y ponen todos en común. Y ya hay muchos proyectos allá en Oriente de personas que están viviendo así. Y hay muchos en estos momentos que están viendo así, se cansaron como y ponen todo en común. Y la iglesia en el centro, y se van a vivir todos en casas igualitas. Y hay abogados, ingenieros, arquitectos,
y hacen fondo común para todo. ¿Cuáles que necesiten quedarnos con la obra de Comal que Villas. Como pueblitos, pues. Una villa es como como... que pone todo como... El dinero que ganan todos. Son familias todas de profesionales, ponen todo en común y administran. Existencia de todo. Y hay muchos que hay en Oriente ya. Y conozco varios. Deberíamos tomar una de los dos. ¿Te gustó? ¿Te gustó la idea? Hay que Pero ver nos cuentas. embalamos porque entonces puros abogados allá y ya. Pablo, todos se demandan. Son los que hubo. No, los kibbutz son centros de trabajo allá en Israel, ¿cierto? Esto es Para simplemente, vivir. sí, pero como iglesia, se van como creyentes y tienen una capilla incluso, son comunidades cristianas, de verdad, cercano acá, Marinilla, San Vicente, Guarne, ya están construyendo varias, conozco los planos de otra. Entonces que estábamos. Entonces que estaba molestando. No, porque no es Tenemos el pasto. Bien, sigamos. Hoy Cesario está muy buenas cosas. Pero. Para terminar, no alcanzamos a terminar hoy. Sigamos. Versículo 5 ya para terminar, que nos dieron las 1:30. Igualmente vosotros, los jóvenes, Pablo, vivid... te saltaste el 4. Gracias. El 10 también. Haz- Perdón, dicho Pablo. No, perdón, no, gracias. Ni por sordido lucro, sino con prontitud de ánimo, no como dominadores sobre la heredad, sino sirviendo de ejemplo al rebaño. Así, al aparecer el pastor soberano, recibiréis la corona inmarcesible de la gloria. Otra vez vuelve con la corona, ¿cierto? La corona, aquel que fue buen administrador de lo que Dios le dio, como la parábola de los talentos. ¿Ya? Obrero, bueno y fiel. En cuanto has administrado bien lo que te di, pues recibe el doble. Es lo mismo. ¿Ok? Vamos a terminar aquí. En la próxima charla vamos a tener otro libro del Nuevo Testamento. Hasta el momento no. La segunda, ¿por qué no seguimos con la segunda de Pedro? ¿Quieren que sea la segunda carta de Pedro? Pues sí, como para- Es muy Yo había corta. pensado. Para darle continuidad al Pablo, no. Ok. Tan corta, ¿Es muy qué? corta. ¿Tú qué habías pensado? No había pensado precisamente. Pero es que solamente las dos cartas de Pedro nunca se equiparan a un libro de... Sí. Ese es el capítulo. Es el pastor, las ovejitas, las personas, el rebaño. Pues para Se la no paso, yo dejar- creo que ahí está. Para no dejar como... Bueno, pero la es igual. continuidad. Sí, claro, las sí, dos vamos a cartas- seguir las con dos la carta de cartas Pedro, son- perfecto. Son mucho más cortas que uno de los libros del Antiguo. Perfecto, entonces vamos a terminar. Padre, gracias te doy por tu amor, por tu misericordia. Padre, que tu palabra nos llene y se ponga por obras en nosotros. Que no pase de ser meramente un conocimiento intelectual, racional, a una práctica moral de vida, sino que tu palabra se haga realidad y verdad en nuestros corazones para manifestar tu palabra, Señor, tu realidad espiritual, porque lo que es espíritu permanece y trae fruto, Señor. Y como tu palabra es espíritu vivo y viva dentro de nosotros, que así se produzca ese fruto, para que no vivamos por leyes o gobernados como por leyes o estatutos o reglas morales, sino por principios que son infundidos y que simplemente nacen de esa naturaleza genuina, llena de Cristo, que vas desenmascarando y que vas realizando en cada uno de nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Así sea. Amén. Muchas gracias.